Pocos conocen esta historia, pero estos quizás sean los soldados más injusticiados por el propio Imperio Romano. Todo comienza en la primavera del año 68 después de Cristo. En ese momento, Nero, en un esfuerzo desesperado por mantener su trono, tomó una decisión sin precedentes al convocar a marineros de la flota de batalla romana, que estaba basada en Misino, en la costa este de Italia, para el servicio legionario. El emblema de esa legión pasó a ser el Pegaso, reflejando la fuerza que esta unidad militar adquiriría en sus numerosas campañas en los años siguientes. Sin embargo, en ese momento, los marineros, a pesar de haberse convertido en una legión, no pudieron salvar al emperador Nero, que estaba muy debilitado. Esto se debía a que tanto las fuerzas de la Guardia Pretoriana como la Guardia de Cuerpo Germánica lo habían abandonado. Además, el Senado lo declaró enemigo del Estado y envió tropas para arrestarlo. Por lo tanto, Nero decidió quitarse la vida en junio de ese mismo año. Mientras tanto, la recién formada Legión de Marineros permaneció estacionada en Roma, esperando los próximos acontecimientos. Al no tener alojamiento, estos hombres tuvieron que arreglárselas y dormir donde podían por la ciudad. El Senado ya había reconocido a Galbe como el nuevo emperador de Roma, y en ese otoño, Galbe marchó desde España hacia Roma. Fue rodeado por una comitiva que incluía su nueva séptima legión, que acababa de formar, y un gran contingente de caballería. Los marineros de la Legión Adetrix estaban ansiosos por el reconocimiento oficial de su unidad, además de desear obtener la ciudadanía romana como premio. La promesa de este estatus valorado hizo que buscaran la confirmación de su legión por el nuevo emperador Galbe. En octubre del año 68, cuando la noticia de la llegada de Galbe y sus tropas se difundió por Roma, los 5.000 marineros de la nueva legión buscaron hablar con el nuevo emperador. Sin embargo, Galbe no tenía tiempo para atender sus solicitudes en ese momento, y la respuesta que dio a los marineros no les gustó. Como resultado, decidieron llevar a cabo revueltas armadas dentro de Roma, enfrentándose a la persistencia de esos hombres que exigían el reconocimiento de su legión. Recién formado, Galbe se vio obligado a dar una respuesta decisiva y, para algunos, brutal frente a la creciente multitud que se estaba formando. El emperador temía ser atacado y ordenó que la caballería los atacara sin piedad. Los informes varían, pero ese día murieron miles de marineros y los sobrevivientes fueron sometidos a tortura y prisión. Sin embargo, la historia de ellos no iba a terminar allí. Mientras esto sucedía, el gobernador galo Julio Vindex aprovechó el momento tumultuado en Roma y comenzó una rebelión buscando el apoyo de varias tribus. La ciudad de Lugdunum se alineó inmediatamente con Vindex, mientras que Viena mantuvo su lealtad a Roma. El problema era que estas ciudades estaban llenas de soldados veteranos. La situación se agravó cuando Lugdunum, influenciada por los habitantes locales, incitó a la primera legión itálica a atacar Viena, alegando que los vieneses eran extranjeros mientras ellos mismos eran una antigua colonia de veteranos de la legión romana. Ante este peligro inminente, Viena solicitó la ayuda de Galbe para formar una legión que pudiera protegerlos. Fue entonces, en diciembre de 1968, que Galbe decidió liberar a los marineros que estaban presos y enviarlos a Viena para luchar. Esta vez les concedió oficialmente el águila y los estandartes de la legión. Desde ese momento, la primera Adiutrix fue reformada con la intención inicial de proteger a Viena de los ataques de los rebeldes liderados por Julio Vindex. Al principio, solo contaban con algunos marineros que habían sobrevivido, pero con el tiempo la legión reclutó más soldados de las regiones de la Galia e Italia. Luego, participaron en diversos frentes desde Misino hasta España, también en campañas cruciales en lugares como Dacia y Partia. Los soldados de esta legión libraron su primera batalla en el año 70 después de Cristo, en la conocida batalla del Antiguo Campamento, donde la valentía y tenacidad de los soldados resultaron fundamentales para la victoria. A lo largo de los años, la primera Adiutrix marcó presencia en varios momentos históricos, como las guerras dasches de Trajano, la campaña parta y las guerras germánicas de Marco Aurelio. Fue bajo el mando de líderes notables, como el emperador Pertinax, que la primera legión Adiutrix alcanzó su esplendor. Después del asesinato de Pertinax en el año 193, la primera Adiutrix se unió a otras legiones en una marcha hacia Roma, donde el Senado romano aclamó al Séptimo Severo como nuevo emperador. Percibiendo las amenazas a su trono, Severo lideró sus legiones, incluida la primera Adiutrix, en una travesía por Asia Menor, derrotando a Pescennius Níger y consolidando su dominio sobre el Imperio Romano. La primera legión Adiutrix regresó a Roma y, junto con otras legiones, participó en las campañas partas de Severo en el año 238 después de Cristo.
La primera legión Adiutrix también enfrentó una guerra civil y el asedio de Aquelae bajo el emperador Maximino Tracio. Después de eventos turbulentos que llevaron a la muerte de Maximino Pupieno y Balbino, la legión juró lealtad a Gordiano III y se unió a él en la guerra contra los persas en el año 244. En una trágica vuelta de los acontecimientos, Gordiano I fue asesinado cerca del río Eufrates el 25 de febrero de 244, siendo sucedido por Filipo el Árabe. La información sobre la primera Adiutrix se vuelve escasa después de la muerte de Gordiano. Algunos registros indican que aún estaba activa hasta el siglo V después de Cristo bajo el mando de Flavio Chico, pero el verdadero fin de esta legión aún permanece como un misterio. Así, la primera Adiutrix dejó un legado de triunfos a pesar de la injusticia que ocurrió con sus soldados al inicio de su formación. La primera Adiutrix continuó su legado a lo largo de los años, enfrentándose a nuevos desafíos y forjando su reputación como una de las legiones más valientes y resistentes del Imperio Romano. Después de su participación en la guerra contra los persas en el año 244, la legión se encontró nuevamente en el centro de eventos cruciales. Bajo el mando de Flavio Chico, la primera Adiutrix se destacó en diversas campañas, demostrando su destreza militar y lealtad inquebrantable. Participaron en las guerras germanas, enfrentándose a tribus bárbaras con coraje y determinación. Cada batalla dejaba una marca en la historia de la legión, consolidando su reputación como una fuerza formidable en el servicio del imperio. Sin embargo, a medida que los años pasaban, la información sobre la primera Adiutrix se volvía más escasa. El misterio que rodeaba el verdadero fin de esta legión intrigaba a historiadores y entusiastas por igual. Se especulaba sobre su participación en conflictos posteriores y se contaban leyendas sobre hazañas extraordinarias. En el oscuro telón de fondo del declive del Imperio Romano, la primera Adiutrix se convirtió en un símbolo de resistencia y coraje. Su historia, aunque envuelta en misterio, inspiraba a nuevas generaciones de romanos y alimentaba la llama del orgullo militar. Se decía que los fantasmas de los valientes soldados de la Adiutrix aún rondaban los campos de batalla, protegiendo la memoria de su legión. Con el tiempo, el mito y la realidad se entrelazaron, y la primera Adiutrix pasó a formar parte de las leyendas del pasado glorioso de Roma. Aunque los detalles exactos de su destino final permanecían en las sombras, su legado perduraba en la memoria colectiva de aquellos que admiraban la valentía de aquellos soldados que, contra viento y marea, defendieron los ideales del imperio. La leyenda de la primera Adiutrix persistía en los anales de la historia romana, trascendiendo las fronteras del tiempo. Aunque los registros históricos eran escasos, las narraciones orales y las epopeyas contaban historias de la legión que resonaban en las plazas y tabernas de Roma. La Adiutrix se había convertido en un símbolo de tenacidad, un eco del pasado que resonaba en el alma del pueblo romano. En las décadas que siguieron, Roma continuó enfrentando desafíos, y la leyenda de la primera Adiutrix se fusionó con los relatos de otras legiones que habían defendido el imperio en tiempos tumultuosos. El mito se volvió inseparable de la identidad romana, una fuente de inspiración para aquellos que buscaban mantener viva la llama del orgullo nacional. Se decía que los estandartes y águilas de la primera Adiutrix, aunque desaparecidos en la realidad, aún persistían en un reino más allá de lo tangible. Algunos afirmaban que la legión, en lugar de enfrentar su extinción, había ascendido a un estado superior, convirtiéndose en los guardianes invisibles del destino de Roma. A medida que el imperio se desvanecía en las páginas de la historia, la primera Adiutrix se elevaba a la categoría de leyenda inmortal. Se contaban historias de sus hazañas en sus diversas campañas, desde las tierras lejanas de Dacia hasta las fronteras tumultuosas de Germania. Las generaciones futuras, alzando la mirada hacia el pasado glorioso, encontraban consuelo y determinación en la memoria de aquellos valientes soldados. En los anales del Imperio Romano, la primera Adiutrix no solo era una legión, sino un símbolo de la resiliencia y el espíritu indomable que caracterizaban a los hijos de Roma. Los artistas plasmaban sus gestas en mosaicos y esculturas, y los poetas dedicaban versos a su memoria. La leyenda se había convertido en un faro de esperanza en tiempos de oscuridad. Incluso siglos después, cuando las ruinas de Roma se yerguen como testigos silenciosos de un pasado glorioso, la primera Adiutrix persiste en la imaginación colectiva. Su historia, tejida con hebras de realidad y mito, continúa resonando, recordándole al mundo que, aunque los imperios caigan, las historias de valentía y sacrificio perduran, trascendiendo las eras y sirviendo como guía para las generaciones venideras. Con el paso de los siglos, la leyenda de la primera Adiutrix tomó matices aún más misteriosos.
Se decía que en los días más oscuros de Roma, cuando la sombra de la decadencia se cernía sobre el imperio, los espíritus de los valientes legionarios de la Adiutrix regresaban para proteger la ciudad eterna. Rumores de sombras fantasmales deslizándose entre las ruinas alimentaban las conversaciones nocturnas, y los ciudadanos atribuían a la legión desaparecida la preservación de la grandeza de Roma. Las historias de encuentros con los espectros de la primera Adiutrix se volvían moneda común, contadas en susurros entre las antiguas calles empedradas. Se decía que, en momentos de crisis, los ecos de las trompetas de guerra de la Adiutrix resonaban en la brisa nocturna, instillando coraje en los corazones de aquellos que escuchaban. A medida que el tiempo avanzaba, la primera Adiutrix se convirtió en una figura legendaria no solo en Roma, sino en toda la Europa que emergía de las cenizas del imperio caído. Las tribus germánicas y las naciones sucesoras, al incorporar relatos de la valentía de la Adiutrix en sus propias mitologías, tejían sus identidades con los hilos de una Roma que había dejado una huella indeleble. La influencia de la primera Adiutrix trascendía las fronteras geográficas y temporales. Se decía que sus águilas se alzaban en espíritu sobre los campos de batalla, guiando a los líderes justos y protegiendo a los débiles. Los escritores de la época, inspirados por el aura de la Legión Perdida, se dedicaban a componer epopeyas que narraban las gestas heroicas de aquellos que alguna vez llevaron el emblema de la primera Adiutrix. Incluso en el Renacimiento, cuando las llamas del conocimiento y la creatividad se avivaron nuevamente, los artistas y eruditos buscaron revivir la esencia de la primera Adiutrix en sus obras. Las pinturas y obras literarias evocaban la gloria de la Legión y su papel crucial en los anales de Roma. En la arquitectura de la época, se incorporaban motivos inspirados en la Adiutrix, simbolizando la conexión eterna entre el pasado y el presente. Así, la leyenda de la primera Adiutrix continuó su viaje a través de las edades, trascendiendo los límites entre realidad y mito. Aunque los detalles precisos de su destino final se perdieron en el manto del tiempo, su influencia perduraba como un faro de valentía y honor, recordándole al mundo que, incluso en la oscuridad, la llama de la grandeza puede ser avivada por el legado de aquellos que alguna vez llevaron el estandarte de la primera Adiutrix. Con cada nueva era que emergía, la misteriosa leyenda de la primera Adiutrix seguía evolucionando y tejiendo su influencia en los hilos del destino. En los albores de la Edad Media, cuando las sombras de la historia se volvían más densas, la Legión Perdida se convertía en un faro de esperanza en medio de la incertidumbre. Los relatos de sus hazañas resonaban en los corazones de los habitantes de las tierras circundantes, alimentando el espíritu de resistencia contra las adversidades. En las pinturas de los monasterios y en los pergaminos iluminados, los artistas plasmaban visiones de la primera Adiutrix como protectores celestiales, interviniendo en los momentos críticos de la historia. Las canciones de juglares contaban historias de espectros gloriosos que, en tiempos de peligro, surgían para garantizar la supervivencia de Roma, ahora envuelta en las brumas de la mitología. La influencia de la primera Adiutrix se expandió a medida que las exploraciones y descubrimientos en el Renacimiento revelaban más detalles de la antigua Roma. Los arqueólogos, inspirados por las leyendas persistentes, buscaban las huellas físicas de la Legión Perdida. Ruinas, estandartes y águilas desenterrados alimentaban aún más la narrativa que rodeaba a la primera Adiutrix, infundiendo nueva vida a su historia. Con el surgimiento de las monarquías y la formación de los primeros estados nacionales, la figura de la primera Adiutrix se incorporaba a la identidad colectiva de las naciones europeas. En las luchas por la independencia y en la defensa contra invasiones, las historias de la Legión Perdida eran invocadas como símbolos de resistencia y perseverancia. La revolución industrial trajo consigo un resurgimiento del interés por el pasado, y la primera Adiutrix se convirtió en un tema recurrente en la literatura, el arte y el teatro de la época. Novelas románticas se inspiraban en sus leyendas, mientras que dramaturgos recreaban épicas batallas en el escenario, llevando a la audiencia a un viaje a través de los siglos. Incluso en los campos de batalla de las guerras mundiales, se decía que la sombra benevolente de la primera Adiutrix se cernía sobre aquellos que luchaban por la libertad y la justicia. En las trincheras y en los momentos más oscuros de la historia contemporánea, la Legión Perdida se convertía en un símbolo de unidad y resistencia frente a la adversidad. Hoy en día, la primera Adiutrix persiste como un mito viviente. Su historia, aunque entrelazada con la fantasía y la realidad, continúa capturando la imaginación de aquellos que buscan conectarse con las raíces de la grandeza romana. Aunque el verdadero destino de la Legión sigue siendo un enigma, su legado perdura como un recordatorio de que, incluso en el rincón más sombrío de la historia, la luz de la valentía y la honorabilidad puede iluminar el camino hacia un futuro más noble. En el ocaso de esta cautivante odisea,
la primera Adiutrix se yergue como un testamento eterno a la capacidad de una historia para trascender el tiempo y el espacio. A través de los siglos, su leyenda ha resonado en los corazones de generaciones, trascendiendo las fronteras de la realidad y fusionándose con el tejido mismo de la mitología. La primera Adiutrix, con sus águilas misteriosamente desaparecidas, se convierte en una chispa que enciende la llama de la imaginación y la inspiración. Su legado, imbuido de coraje y lealtad, ha dejado una marca indeleble en la conciencia colectiva, recordándonos que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la valentía puede prevalecer. Aunque las páginas de los registros históricos puedan perderse en el torbellino del tiempo, la primera Adiutrix vive en las historias contadas por el fuego de las hogueras, en las melodías de los juglares y en los lienzos de los artistas. Su espíritu, elevado a un plano más allá de lo tangible, continúa inspirando a aquellos que buscan conexión con la grandiosa epopeya de Roma. En el final de esta narrativa envuelta en el misterio, la primera Adiutrix se convierte en una metáfora intemporal, un símbolo que trasciende las limitaciones del tiempo y la realidad tangible. Su legado perdura como un faro que guía a través de las edades, recordándonos que, aunque las legiones desaparezcan en la historia, su espíritu indomable perdura como un eco eterno. No tejido intrincado de la historia imperial romana, emerge una figura enigmática que desafió las tentaciones del poder y se convirtió en un faro de estabilidad en medio de la tormenta política. La crónica de Tiberio Claudio Pompeyano, un general cuya negativa a aceptar la corona imperial resonó en los pasillos del tiempo, se convierte en un relato fascinante que trasciende las páginas de los anales romanos. Desde sus humildes orígenes hasta su retirada en las sombras, Pompeyano tejó su propia narrativa de resistencia, sabiduría y la búsqueda incansable de la estabilidad en una época de intriga y cambio. Adentrémonos en la vida de este general renuente, explorando los momentos cruciales que forjaron su legado y lo convirtieron en un testigo silencioso de la turbulenta danza del poder en la antigua Roma. ¿Por qué este general rechazó ser emperador no una sino 3 veces? Para aquellos que no lo sepan, estamos hablando del general Tiberio Claudio Pompeyano, quien era yerno y uno de los consejeros más cercanos del emperador Marco Aurelio. Nacido en Antioquía, Siria, a principios del segundo siglo después de Cristo, Pompeyano provenía de una humilde origen y se convirtió en uno de los generales más respetados de su época. Su padre era miembro de la orden ecuestre, que estaba por debajo de la clase senatorial. Con el tiempo, Pompeyano obtuvo la ciudadanía romana durante el reinado de Claudio. La ascensión de Pompeyano comenzó a destacarse durante la guerra romano-parta de 161 a 166 después de Cristo, cuando tenía alrededor de 35 años y estaba bajo el mando del emperador Lucio Vero, quien gobernaba junto con Marco Aurelio. Su destacado servicio lo llevó al puesto de senador y luego sirvió como cónsul en el año 162. Al ganarse la confianza de Marco Aurelio, Pompeyano fue designado gobernador militar de Panonia Inferior después de la campaña parta entre 164 y 168. En el año 16, Lucio Vero enferma gravemente y muere, dejando a la hija de Marco Aurelio viuda. Ella se llamaba Lucila y quizás la recuerdes de la película Gladiador, ya que era la hija del emperador y aún muy joven, con solo 21 años. Marco Aurelio decide realizar un matrimonio arreglado entre su hija y Pompeyano, quien en ese momento ya había alcanzado el título de cónsul 2 veces. El matrimonio con Lucila consolidó la posición de Pompeyano y lo conectó con la dinastía Nueva Antonina. La confianza de Marco Aurelio en Pompeyano creció tanto que el emperador también le ofreció el título de César y heredero. Sin embargo, Pompeyano rechaza la oferta y prefiere seguir sirviendo como general. Esta sería la primera de las 3 negativas de Pompeyano a ser emperador. Alrededor de 10 años después, en el año 180 después de Cristo, Marco Aurelio muere y Cómodo, que en ese momento tenía 18 años, asume el trono. Pompeyano, como el experimentado general que era,
Intenta aconsejar a Cómodo que permanezca en la frontera del Danubio hasta la conclusión de la conquista de los marcomanos, según el deseo de Marco Aurelio. Sin embargo, el joven emperador tiene poco interés en continuar la guerra y decide hacer un acuerdo de paz con los marcomanos, regresando a Roma en el otoño de 180. 2 años después, en el año 192, Cómodo enfrenta una conspiración liderada por su hermana Lucila. La tentativa de asesinato falla, resultando en la ejecución de Lucila y otros conspiradores. Pompeyano, alegando edad avanzada y problemas de visión, se retira de la vida pública para evitar represalias y debido a la creciente inestabilidad política en Roma. Se refugia en sus tierras, en Italia, lejos de las intrigas del poder. Con la muerte de Cómodo en 192, Pompeyano regresa a Roma y retoma su puesto en el Senado. En ese momento, Pertinax, que era prefecto urbano, le ofrece el trono imperial a Pompeyano, presentando una elección que podría cambiar el curso de la historia romana. Sin embargo, Pompeyano sorprende a todos al rechazar por segunda vez la oferta, resistiendo la tentación del poder. Pertinax aprovecha el vacío de poder y es proclamado emperador, pero es asesinado por la Guardia Pretoriana en solo 87 días. Entonces, Didio Juliano, un senador ambicioso, logra sobornar a los pretorianos para ascender al trono. Sin embargo, su apoyo entre las tropas del ejército enfrenta desafíos y Juliano comienza a temer tener el mismo destino que Pertinax. Ante esta amenaza, Juliano busca a Pompeyano con la propuesta de ser coemperador junto a él. Por tercera vez, Pompeyano rechaza la oferta, alegando su edad avanzada y problemas de visión. Esto deja a Juliano mucho más vulnerable. El 1 de junio de 192, los senadores convocan a los soldados para ingresar al Palacio Imperial y eliminar a Didio Juliano. Pompeyano, con su notable sagacidad política, previó la inestabilidad y el caos político en Roma y prefirió permanecer fuera de los reflectores, viviendo el resto de su vida en paz. La recusa persistente de Pompeyano en aceptar la corona imperial no solo desconcertó a sus contemporáneos, sino que también marcó el curso de los eventos futuros en la turbulenta Roma. A medida que el imperio continuaba su danza peligrosa entre conspiraciones, traiciones y descontento, Pompeyano permanecía en las sombras, lejos de las intrigas que amenazaban con desgarrar la estabilidad que tanto ansiosamente buscaba. Juliano, ahora en el trono, se encontraba cada vez más aislado y desconfiado. Su reinado se tambaleaba en una cuerda floja y la sombra de Pompeyano continuaba rondándolo. La negativa del antiguo general resonaba como un eco inquietante en los pasillos del poder. ¿Qué motivaba a Pompeyano a rechazar repetidamente la oferta de liderar el imperio? Pompeyano, aunque retirado de la escena política, no era ajeno a las maquinaciones que se gestaban en la ciudad eterna. Sus oídos estaban sintonizados con los susurros de la ciudad y sus ojos, a pesar de la edad y los problemas de visión, veían a través de las capas de engaño tejidas por aquellos hambrientos de poder. Con el paso del tiempo, la situación en Roma se volvía cada vez más caótica. Las intrigas palaciegas se multiplicaban y el descontento entre la población alcanzaba niveles peligrosos. Juliano, temeroso de su propia sombra y consciente de la amenaza persistente de Pompeyano, buscó desesperadamente una solución para asegurar su precario reinado. Fue entonces cuando, en un giro inesperado, Pompeyano recibió una visita en su retiro tranquilo. Juliano, ansioso y con la mirada nerviosa, se presentó ante el anciano general con una propuesta sorprendente. Ofreció a Pompeyano no solo el título de coemperador, sino también una promesa de respetar su retiro y otorgarle un papel ceremonial, lejos de las intrigas cotidianas del gobierno. La oferta de Juliano resonó en los pasillos del tiempo, pero Pompeyano, con una sabiduría
que solo los años podían conferir, declinó por tercera vez. Su negativa, lejos de debilitar su posición, destacó la integridad y la visión clara que lo habían caracterizado a lo largo de los años. Juliano, ahora despojado de su último recurso, se encontró en una encrucijada. La inestabilidad política alcanzó su punto álgido cuando los senadores, hastiados de su liderazgo vacilante, convocaron a los soldados para poner fin a su reinado. El 1 de junio de 192, los destinos se entrelazaron una vez más en el Palacio Imperial. Los soldados, instigados por la desconfianza y el descontento, entraron en el palacio con determinación. Juliano, sin aliados y sin el respaldo del pueblo ni del ejército, se enfrentó a su destino inevitable. Mientras tanto, Pompeyano, desde la distancia, observaba con serenidad el desenlace de los eventos que él había decidido evitar. La historia de Pompeyano, el general que rechazó 3 veces la corona imperial, se convirtió en un relato legendario en los anales de Roma. Su negativa firme ante el poder encarnó la resistencia ante la tentación y la sabiduría de reconocer cuándo retirarse, incluso en medio del caos. Aunque su vida posterior transcurrió en la tranquilidad de su retiro, su legado perduró como un recordatorio de que, a veces, el verdadero poder reside en la capacidad de decir no cuando el destino llama a la puerta. El crepúsculo de Juliano marcó un capítulo oscuro en la historia romana, pero la negativa de Pompeyano reverberó mucho más allá de las murallas del Palacio Imperial. Con la desaparición de Juliano, la ciudad se sumió en una mezcla de alivio y ansiedad. Los susurros de conspiración aún persistían, pero la figura tranquila de Pompeyano seguía siendo la personificación de la estabilidad en medio de la tormenta. A medida que el rumor de la muerte de Juliano se extendía por la ciudad, los senadores, agradecidos por la resistencia de Pompeyano ante el poder desenfrenado, se acercaron a él con gratitud y respeto. Pero el viejo general, con la humildad que siempre lo caracterizó, declinó cualquier intento de reconocimiento. Su retiro pacífico se mantuvo intacto, y Pompeyano se convirtió en una especie de oráculo silencioso, al que los líderes buscaban para recibir consejo en tiempos de incertidumbre. A medida que la década avanzaba, Roma continuó su danza en el filo de la navaja, con emperadores que subían y caían como cometas fugaces en el cielo nocturno. Pompeyano observaba desde la distancia, un observador sabio y paciente. Sin embargo, la ciudad, al igual que los vientos cambiantes, no podía permanecer en calma por mucho tiempo. En el año 211 después de Cristo, con Pompeyano entrando en los últimos años de su vida, una nueva figura emergió en la escena imperial. Era Septimio Severo, un líder militar decidido que buscaba consolidar su poder en un imperio cada vez más dividido. Con su mirada fija en la grandeza, Severo no tardó en reconocer la sabiduría y la experiencia que aún residían en el anciano general retirado. En un acto que resonó con la ironía de la historia, Severo buscó a Pompeyano con una propuesta similar a las que él había rechazado en el pasado. La sombra del pasado parecía perseguir a Pompeyano, pero el viejo general, con su semblante imperturbable, escuchó atentamente las palabras de Severo. Esta vez, la oferta no era para compartir el trono imperial, sino para ser un consejero de confianza en las decisiones militares y estratégicas. Severo, consciente de la habilidad innata de Pompeyano para la táctica y la diplomacia, veía en él un aliado valioso para asegurar la estabilidad del imperio. Pompeyano, ahora anciano y reflexivo, contempló la propuesta con seriedad. La historia había dado vueltas y vueltas, pero su compromiso con la estabilidad de Roma seguía intacto. Después de una pausa que parecía eterna, Pompeyano aceptó convertirse en consejero de Severo,
un último acto en su intrincada danza con el destino. En los últimos años de su vida, Pompeyano aportó su sabiduría y experiencia al servicio de Severo. Su influencia silenciosa se dejó sentir en las decisiones clave que guiaron al imperio a través de tiempos turbulentos. Pero incluso en este nuevo papel, Pompeyano no buscó el poder ni la gloria. Su única ambición era contribuir a la estabilidad que había defendido toda su vida. La historia de Pompeyano, el general que rechazó 3 veces la corona, llegó a su fin con su fallecimiento en el año 218 después de Cristo. Aunque su nombre no ocupó los titulares de la historia imperial, su legado perduró como un faro de sabiduría y resistencia en una época de caos y cambio. En las páginas del tiempo, la figura de Pompeyano se erige como un recordatorio eterno de que, a veces, la grandeza reside en la humildad y la capacidad de decir no cuando el destino llama. Las páginas de la historia romana retienen la huella indeleble de Tiberio Claudio Pompeyano, un hombre cuya negativa persistente a ser emperador dejó una marca duradera en el tapiz político de su época. A lo largo de su vida, Pompeyano fue más que un general hábil. Se convirtió en un símbolo de la resistencia contra la vorágine del poder desmedido y una encarnación de la estabilidad que Roma tan desesperadamente necesitaba. Su retiro tranquilo, lejos de las intrigas palaciegas, no fue un acto de abandono, sino una elección deliberada para preservar la paz y la cordura en una ciudad envuelta en la vorágine del cambio constante. En el crepúsculo de su vida, Pompeyano aceptó un papel de consejero en los últimos compases del imperio, mostrando una vez más su compromiso con la estabilidad y la prosperidad de Roma. El legado de Pompeyano perdura como una lección atemporal sobre la verdadera grandeza, recordándonos que la resistencia ante las tentaciones del poder y la humildad pueden ser armas más poderosas que las coronas efímeras. En un mundo donde el poder a menudo corrompe, la figura de Pompeyano se erige como un faro de sabiduría, un recordatorio de que la verdadera grandeza reside en la capacidad de decir no cuando la tentación del poder llama a la puerta. En las páginas del tiempo, la historia de Pompeyano se mantiene como un relato cautivador de un hombre que, a pesar de las tormentas políticas, eligió el camino menos transitado, marcando así su lugar inmortal en la memoria de Roma.